somos representantes oficiales de los productos de Valentin Software, como lo son Pivisol, Tisol y Yotisol. Bueno, como pueden ver en la imagen, también representamos a la empresa suiza Meteonorm, que es la que, Meteotest, perdón, que es la que fabrica Meteonorm, una base de datos meteorológicos alrededor del mundo, y la Green Solar Academy, que es una academia acreditada por la DGS, la Sociedad Alemana de Energía Solar, para la instrucción de cursos de capacitación en energía solar fotovoltaica. Bien, el día de hoy vamos a realizar un webinar acerca de un pequeño diseño, un diseño bastante básico de energía solar térmica usando el software Tisol. Recordarles que tienen habilitado el chat para que puedan realizar dos preguntas a lo largo de la sesión y al final pues vamos a leer cada una de ellas y vamos a intentar responderlas. Primeramente, bueno, voy a compartirles pantalla. Perfecto, esta es la imagen, pues la pantalla de bienvenida que nos provee Tisol. Contrario a las personas que probablemente tengan algún acercamiento con el software Pivisol, Tisol no maneja, digamos, dentro de un mismo archivo, no maneja únicamente un solo sistema, sino que puede manejar varios. Y a esos sistemas se les denomina variantes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer durante el diseño es modificar cada una de estas variantes. Y naturalmente yo puedo crear alguna variante, digamos, en este ejemplo colocando un sistema estándar y poder compararlas cada una de ellas. Es similar a la herramienta de comparación de proyectos, sin embargo, pues en este caso pues únicamente se le cambia el nombre y se denominan variantes, ¿listo? Entonces, bueno, primeramente, ¿qué contiene la base de datos de Tisol? La base de datos de equipos contiene básicamente tres elementos. Contiene colectores solares, sea cual sea la tecnología, colectores planos, colectores de tubos de vacío, sea cual sea la tecnología, colectores, tenemos colectores de aire y tenemos calderas, ¿listo? También tenemos la posibilidad de agregar o modificar algunos de los perfiles de consumo que vienen por defecto dentro de Pivisol. Voy a abrir la pestaña para que podamos observar uno de ellos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, 1 hora al día, una vivienda casi unifamiliar, en donde solamente durante 1 hora vamos a tener una demanda de agua caliente sanitaria. Estas son las siglas para ACS, agua caliente sanitaria. Entonces tenemos cada uno de las horas del día, de los días de la semana. En cada una de las horas del día vamos a ver cuál es la demanda en ese sentido. Y nosotros le vamos a agregar, aquí solo lo maneja de manera porcentual. El 100% va a estar solo dentro de una franja horaria. Y nosotros le agregamos ese 100% a qué corresponde, cuántos litros de agua caliente sanitaria se demandan o cuánta calefacción se necesita, el área de calefacción se necesita. Y pues, obviamente la temperatura del agua caliente y la temperatura, digamos, resultado de la calefacción. Podemos observar también dentro de las bases de datos los perfiles de sombra. Entonces, al igual que en Pivisol, pues hay que tener en cuenta cuáles son cada uno de los perfiles de sombra que se pueden tener dentro del software y que potencialmente me pueden disminuir a mí la producción de mi instalación. Este es el ejemplo, por ejemplo, de una iglesia. Entonces, ¿cómo se realiza? Se realiza un poco más primitivo, no se puede hacer clic por clic, sino que se tiene que hacer de forma cordinal. Entonces, tenemos menos 180, este es un gráfico de ángulo de inclinación frente a ángulo azimut. ¿Sí? Entonces, el azimut de menos 180 tiene una altura de 0 y va variando pues, en las zonas en las que se encuentra efectivamente la iglesia. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver dentro de la base de datos de Tisol? Podemos ver energía primaria. ¿A qué se refiere con energía primaria? Cada vez que nosotros vamos a simular un sistema solar térmico, lo que tenemos que, bueno, generalmente se compara en términos de ahorro de combustible con alguna energía, ¿sí? Entonces puede ser, y aquí tenemos todos los ejemplos, biogás, briqueta, butano, y cada uno de esos cálculos de ahorro de energía, de factor solar, bueno, todos los resultados que vamos a ver al final de la simulación van directamente proporcional a qué tipo de poder calorífico usemos y qué sistema base usemos. Entonces, por ejemplo, si usamos un sistema diésel, este que estoy señalando con el cursor, vamos a tener un poder calorífico inferior de 36.400 kilojoule por litro, ¿sí? Y un poder calorífico superior de 38.897. En función de ese poder calorífico, sea el inferior o el superior que utilicemos, en función de cómo funciona nuestra caldera, si nuestra caldera es o no, bueno, permite o no aprovechar la condensación del agua,
podemos, digamos, estimar cuán viable, tanto económica como ambientalmente, es nuestro proyecto. Bien, vamos a ya entrarnos un poco aquí en opciones. Podemos variar algunos parámetros. Bueno, dentro de la eficiencia económica, cuál va a ser el tiempo de vida de nuestro proyecto, a cuánto lo vamos a mandar para que él haga el análisis económico, el interés del capital, el interés de reinversión del capital y el costo de la energía eléctrica que potencialmente se puede usar para otro sistema base, que puede ser una bomba de calor o una resistencia. ¿Listo? Respecto al informe del proyecto, el informe digamos que es bastante limitado, son solo unas 3, 4 páginas, pero creo que contiene toda la información necesaria para observar dentro de la simulación. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues son líneas como qué va a haber dentro de la portada del informe, una cosa como más estética. Dentro de los datos climáticos, cuáles son los datos climáticos que vamos a usar dentro de la variante que estamos empleando, pero pues esto ya se puede modificar cuando nos adentremos un poco en la variante. Dentro de las unidades, bueno, cuáles unidades se usan por cada una de las variables que tenemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos usar en términos de energía kilovatios hora, sino, no sé, kilojoules, pues se puede cambiar. Entonces, aquí hay para cada una de las variables, energía térmica, dimensiones, temperatura, para cada una de las variables, pues qué unidades naturalmente queremos nosotros utilizar. Se pueden comprobar actualizaciones. Pivisol el año pasado, perdón, Tisol el año pasado, estamos en la versión 2018. El año pasado salió el release 4, va saliendo release constantemente. Sin embargo, se espera que próximamente ya tengamos una versión totalmente actualizada de Tisol, una versión 2021 de Tisol. Bueno, localización, el cálculo del combustible, como les comentaba, si se hace con el poder calorífico superior, cuando se emplea la energía de la condensación del aire, cuando la caldera es de esa tecnología, o el inferior, cuando no. Rutas, ¿dónde se me va a guardar cada uno de los proyectos? Cada uno de los proyectos que se encuentra dentro de Tisol. Y eso es muy importante porque es lo que vamos a emplear justamente en concreto en este proyecto. Entonces, ¿qué variables va a utilizar el asistente de dimensionamiento? Entonces, el asistente de dimensionamiento, Tisol viene con un asistente que me permite, pues está ciertamente limitado porque únicamente me permite 2 cargas térmicas, agua caliente sanitaria y calefacción. De forma nativa, Tisol tiene la posibilidad de emplear otras cargas, como por ejemplo el calentamiento de piscinas, pero ese no se encuentra dentro del asistente de dimensionamiento, ¿sí? Se encuentra limitado en cuanto a las cargas térmicas que puede soportar. Lo primero que nos va a pedir es el colector estándar. Yo previamente ya tenía precargado uno de SunPower, una marca bastante conocida de colectores solares. Sin embargo, pues al hacer clic en selección, él nos abre toda la base de datos de equipos que tiene, junto con todas las marcas. ¿Listo? Ahí se encuentra bueno, una amplia variedad de marcas de colectores solares y ese va a ser efectivamente con el cual vamos a estimar el número de colectores, el área de colectores solares que necesitamos para nuestra instalación en concreto. Respecto al consumidor, también debemos indicarle cuáles deben ser las características del agua caliente que tiene que salir de mi sistema térmico. Entonces, cuál va a ser la temperatura del agua caliente que necesito y cuál va a ser el consumo por día para una persona, ¿sí? Generalmente, bueno, lo tiene por defecto dentro de 40 litros. También muy importante, la simulación siempre se hace en un balance de un año. Entonces, es importante que en extremos de la posición solar con respecto de la posición de la Tierra con respecto al Sol, pues existan diferentes, pues, tengamos certeza de las diferentes temperaturas que pueda tener el, el, el agua caliente, el agua fría, el agua de red. ¿Listo? Y finalmente, la fracción solar. La fracción solar corresponde al el porcentaje de energía térmica que nosotros generamos con nuestro colector y al cual le tenemos que apuntar para nuestro sistema en general. ¿Listo? Entonces, viene por defecto 60% para agua caliente sanitaria y 15% para el total si tenemos otras cargas. Voy a hacer clic en aceptar. Digamos que hasta ahorita solo hemos visto las configuraciones, que son bastante sencillas, no hay mucho que modificar allí. Y nos vamos a entrar un poco dentro de la variante. Entonces, de nuevo, yo siempre hago la comparación con Pivisol. Para los que han tenido la oportunidad de ver Pivisol,
En la parte superior siempre se encuentran unos iconos y la idea es ir de izquierda a derecha por cada uno de ellos de estos iconos. En el caso de Tizol no se puede realizar, ¿sí? Vamos a ver que lo primero es definir el sistema y a partir del sistema modificar uno a uno cada uno de los parámetros que tiene. Entonces, como les comentaba, para este caso vamos a emplear una instalación de agua caliente sanitaria junto con calefacción sin depósito de inercia. Pues digamos que una de las más sencillas, un poco más complicada que la que está acá, porque tengo que agregarle la calefacción, pero en general una de las más sencillas. Entonces, ¿cómo defino el tipo de instalación? Este va a ser el primer icono, el que se encuentra todo hacia la izquierda. Aquí vamos a definir el icono del el tipo de instalación. Cuando hago clic sobre él, me aparece todas las instalaciones que tenemos. ¿Por qué me aparece estándar y me aparecen una serie de marcas? Porque hay marcas que vienen, que venden el sistema integrado. ¿Listo? Pero en general, digamos que no hay ningún problema con usar cada una de las estándares, sabiendo que nosotros podemos también montar nuestro sistema, digamos, de forma modular. Entonces, vamos a observar pues cada una a grandes rasgos en qué varía cada uno de los tipos de instalación. Entonces, inicialmente tenemos el más básico, únicamente agua caliente sanitaria con caldera de apoyo. Aquí de nuevo agua caliente sanitaria con caldera de apoyo. Podemos agregarle un dispositivo de estratificación. El dispositivo de estratificación lo que me permite es evitar pérdidas por convección al toda el agua caliente ubicarla en la parte superior, toda el agua fría en la parte inferior y que no haya tanta mezcla a lo largo de la altura del tanque, ¿sí? Estratificar el agua por temperaturas con el ánimo de evitar una serie de pérdidas y que efectivamente son mucho más eficientes que los dispositivos que no la tienen, que los tanques de almacenamiento que no las tienen, ¿sí? Podemos agregarle también una resistencia eléctrica, podemos agregarle un depósito de inercia, ¿sí? Podemos agregarle diferentes tipos de elementos. Aquí abajo podemos observar cómo funciona ya no con colectores planos, sino con colectores de tubo de vacío, cómo funciona con el funcionamiento de piscinas. Podremos acercarnos un poco. Notarán ustedes que en este primero, puede que se vea un poco, lo vean un poco pequeño, pero en este primero, el intercambiador del tanque con respecto al colector, pues bueno, a la serie de colectores, corresponde a un intercambiador de serpentín. Sin embargo, cuando bajamos un poco, acá, en este sistema, por ejemplo, el A18, vemos que este ya, el intercambiador para la salida de agua caliente, corresponde a un intercambiador de placas. Entonces, digamos que es compatible con cada uno de estos sistemas. Aquí en la parte inferior, algunos sistemas de calentamiento de espacios con colectores de aire. Bueno, en general se puede colocar muchos tipos de sistemas y hay una gran variedad para que, pues, dentro de el ánimo de aprender un poco más del software, puedan estar explorando cada uno de ellos. Entonces, nosotros, ¿por qué lo omitimos? Porque lo vamos a hacer con el asistente de diseño. Entonces, ¿qué es el asistente de diseño? Bueno, bien, previamente a la asistencia de diseño, cuando yo selecciono cualquier tipo de instalación, venga, seleccionamos una diferente a la que tenemos por defecto. Seleccionamos una que tenga calefacción. Esta, por ejemplo. Esa que tiene calefacción. ¿Sí? Él me genera cada uno de estos elementos y de forma modular nosotros podemos hacer doble clic sobre cada uno de ellos, el depósito de inercia, el depósito de almacenamiento, la caldera, el agua caliente sanitaria y la calefacción, incluso el circuito en general, el circuito del colector, podemos variarle cada uno de esos parámetros. Entonces, también es importante que previo a usar el asistente de diseño que casi que nos realiza todo el trabajo, o podemos observar si nosotros queremos hacer el diseño por fuera y simplemente usar la herramienta como simulador, qué variables son las que me piden cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces primero comenzamos con el colector solar. Naturalmente me va a pedir el fabricante y la marca que se puede, y el tipo, perdón, que se puede seleccionar desde toda la gama de marcas que ya observamos anteriormente. Hay también un asistente de dimensionamiento, pero únicamente de la cantidad de colectores que existen, no propiamente relacionado con otras variables como la carga o como el depósito de almacenamiento. Entonces, si nosotros queremos tener una cobertura baja, media o alta, y podemos adoptar pues ese número de colectores que nos indique. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera clic en alto, él me indica que necesito para la carga que está puesta de forma por defecto,
necesito 15 colectores, porque cada colector tiene 1 metro cuadrado, para una superficie de 15 metros cuadrados. Entonces yo le hago clic en adoptar y él inmediatamente me cambia el número de colectores. Aquí también desde el campo de conectores es donde se le selecciona el perfil de sombra. Entonces nosotros podemos seleccionar esos perfiles que vimos anteriormente, como la iglesia, como la casa, como el árbol. Los podemos seleccionar de esta manera, que fue exactamente lo que vimos desde las bases de datos. Inclinación, naturalmente, al consistir en un sistema solar térmico, los colectores, en función de la superficie donde están ubicados, deben tener un ángulo azimut y un ángulo de inclinación. Aquí es donde se ubica y a partir de ellos, pues calcula, digamos, la configuración óptima para la disposición de los mismos. También es posible usar Photoplan. Dentro de nuestros videos de YouTube ustedes pueden observar en herramientas gráficas 2D de Pivisol. Y hicimos el uso de Photoplan, en donde a partir de una fotografía se pueden disponer los colectores tal cual el tamaño que tienen en realidad, para observar un poco cómo quedaría el tejado y también obtener parámetros desde la perspectiva de la imagen, como la inclinación de los colectores. Y finalmente la tubería. ¿Cuál va a ser la tubería que se encuentra en el exterior del edificio y el diámetro de cada una de esas tuberías, la que se encuentra en el interior del edificio, el grosor del aislamiento de la tubería, todos los parámetros y los coeficientes de conductividad térmica, también para estimar un poco las pérdidas que se pueden llevar al transportar el agua largas distancias? Bien. Eso es lo que respecta a los colectores. Vamos a mirar un poco el circuito de colector. Entonces, estos son los parámetros que me pide dentro del circuito del colector. Naturalmente, el colector puede ser, bueno, en general los sistemas térmicos pueden ser de calentamiento directo e indirecto. En calentamiento directo, pues la misma agua que pasa por el colector va a ser la que vamos a usar para agua caliente sanitaria. En calentamiento indirecto, como es el que se utiliza generalmente con los intercambiadores de serpentín, no usamos la misma agua y también podemos usar agua con glicol, por ejemplo. El glicol pues tiene le da ciertas propiedades al fluido, como un punto de ebullición más bajo, para tener siempre el sistema líquido a través del colector. Bien, los campos de colectores, pues ya fue los parámetros que vimos anteriormente. Y el caudal, la bomba que impulsa, en este caso, pues no viene directamente desde el agua de red, sino desde el tanque de inercia, pero que impulsa el fluido a través de los colectores. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el caudal en ese sentido? También tenemos, pues, cuál va a ser las condiciones de la conexión al depósito de almacenamiento, este que se encuentra con el intercambiador de serpentina, el que estoy dibujando un círculo con el cursor. ¿Cuáles van a ser la conexión del depósito? El número de conexiones sin aislamiento, cuántas conexiones van a haber directamente desde ese depósito de serpentín, desde el intercambiador de serpentín. Si la bomba a la cual se impulsa el agua de salida, sobre todo la que se encuentra en la parte inferior del colector, que es esta salida que tenemos acá, esta bomba en concreto, pues si tiene velocidad regulada o no, y cuál va a ser el caudal efectivo de esa bomba. Y bueno, y si es efectivamente con velocidad, con regulación de velocidad o no, pues cuál va a ser el caudal mínimo y máximo al cual puede funcionar, en función de también cuál va a ser el ingreso de agua de red y pues la salida de agua caliente, ¿no? El volumen de salida de agua caliente. Y respecto al control, el control del circuito pues va en función de la temperatura, obviamente, de entrada y de salida. Entonces, si la temperatura de salida del colector tiene que ser tantos Kelvin superior a la temperatura de referencia al depósito. ¿Listo? Entonces, naturalmente tiene que ser superior para que la temperatura del depósito aumente. Si la temperatura de salida del colector necesita ser tantos Kelvin superior a la de referencia al depósito, cuando el circuito de colector se encuentra apagado, cuando casi que realizamos un cortocircuito dentro del circuito hidráulico. ¿Listo? Cuando no pasa por el colector, no hay fuente de calor alimentándolo de parte del circuito. Bien. Respecto al intercambiador, tenemos este intercambiador de placas en este caso.
Entonces el intercambiador de placas tenemos que colocar la media logarítmica de la diferencia de temperatura entre el flujo caliente y el flujo frío. Es un cálculo que se realiza generalmente para este tipo de intercambiadores. Entonces, eso es lo que me va a indicar cuál va a ser el valor KS. El valor KS pues va a ser el potencial calorífico del intercambiador multiplicado por la superficie efectiva del intercambiador. ¿Listo? Que pues no propiamente se necesita tener uno de placas para aplicar este factor, también puede ser uno de serpentín. Bien, en la parte superior, el tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento nos preguntan diferentes cosas dentro de las que se encuentran. Pues, ¿cuál va a ser el volumen? En México tenemos un límite según norma de 150 litros. No debe ser un depósito de almacenamiento menor a 150 litros. Un número de depósitos, naturalmente uno. Dimensionar el volumen del depósito. Esto también va de la mano con el asistente de dimensionamiento, sino que el asistente de dimensionamiento me hace todo en uno. Me calcula el campo de colectores y me calcula el volumen del depósito y cuántos colectores necesito para el volumen de depósito que requiero, que tengo, ¿sí? Que tengo en stock, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la altura? Entonces, respecto a las conexiones, es donde me va a preguntar en qué porcentaje de altura van a estar cada una de las salidas. Entonces, por ejemplo, la salida de agua caliente va a estar en el 99% y la entrada de agua de red va a estar en el 1%. Este va a estar en el 1% del depósito, de la altura del depósito, y esta salida en el 99%. De igual manera, si tenemos una conexión tanto del campo de colectores como de la caldera, me pregunta la altura, el porcentaje de altura en el cual está conectado cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para el circuito de colectores, la salida de agua fría va a estar al 2% y la entrada de agua caliente va a estar al 4%, al 40%, perdón, que es justamente esta conexión. Y también se puede hacer pues la variación de porcentaje de altura para la calefacción auxiliar, para la caldera. Entonces tenemos el retorno, es decir, la salida de agua fría en el 60%, este punto que estoy señalando con el cursor, y la impulsión, la entrada de agua caliente en el 95%. ¿Listo? Se pueden cambiar pues cada una de las alturas de las conexiones, el intercambiador de calor, así como pues vimos las opciones dentro del intercambiador de serpentín, también nos va a pedir nuestro factor KS, nuestra capacidad calorífica del intercambiador multiplicado por la superficie efectiva. Pues ese debe ser un cálculo que tenemos que hacer, sin embargo también se puede hacer específico. Entonces, en lugar de hacerlo proporcional a la superficie del serpentín, que debe ser un valor absoluto, lo podemos hacer en función del volumen del depósito, que también es perfectamente válido. ¿Listo? Podemos agregarle también una resistencia eléctrica o no. Entonces, cuando le agregamos la resistencia eléctrica, inmediatamente me aparece el icono dentro del tanque de almacenamiento. Bueno, creo que ahí no se alcanza a ver por la cantidad de elementos que tiene. Espérenme un segundo. Sí, aquí me aparece la resistencia eléctrica. También como fuente de calor adicional a las que ya tenemos, a la caldera y al campo de colectores. Y esto con el ánimo de llegar a la temperatura óptima, digamos en el 100% del tiempo. Notarán ustedes que la resistencia eléctrica tiene un sistema de control que puede ir en función de los meses. Entonces, si estamos en un país, por ejemplo, con estaciones, pues naturalmente únicamente tendríamos la necesidad de colocar la resistencia eléctrica en los meses de invierno, que probablemente el campo de colectores no llegue a la capacidad calorífica necesaria para la demanda de agua caliente. Bien, y tenemos nuestro sistema de control. Entonces, en nuestro sistema de control podemos agregarle pues, diferentes parámetros, como por ejemplo que, digamos, no fuera continua el calentamiento de la caldera, sino que tuviera un paso, que tuviera cierto rango, cierta histéresis, por llamarlo de alguna manera, la histéresis de temperatura, con el cual la caldera se inicie cuando la temperatura del tanque baje 3 Kelvin y se apague únicamente cuando esté 3 Kelvin por encima de la temperatura óptima. Tener esa histéresis con el ánimo de que la caldera no esté iniciando y apagándose constantemente, lo cual puede conllevar a otras pérdidas, ¿no? Y naturalmente podemos fijar una temperatura deseada del depósito.
que el depósito tenga una salida de 45 grados, por ejemplo. Bien, los parámetros para el depósito de inercia son bastante similares. Vamos a ver ahorita los dos de las cargas, agua caliente sanitaria y calefacción. Entonces, primero para calefacción. Vamos a tener temperatura deseada de impulsión y temperatura deseada de retorno. ¿Listo? Entonces, naturalmente, cuando pasa por los radiadores, esa agua, pues, bueno, ese líquido, pues no necesariamente tiene que ser agua, va a tener una disminución de temperatura, y cuando pasa por debajo, noten ustedes en la parte inferior, esta que estoy señalando con el cursor, hay una válvula de 3 vías para que también se haga un poco retroalimentado el proceso y no tengamos que echarle tanta mano a las fuentes de calor para la calefacción si ya llegamos a una temperatura de calefacción óptima. ¿Listo? Eso es lo que respecta a la calefacción. Ahorita vamos para el agua caliente sanitaria. Noten que cada uno de estos elementos, digamos, se puede manejar de manera modular. Al hacer doble clic sobre el agua caliente sanitaria, nosotros lo que tenemos que indicarle es el consumo medio diario. Ya vamos a ver cómo funciona esto dentro de la configuración del asistente de diseño, pero también podemos colocarle un consumo anual. Entonces, en función de, bueno, el volumen de agua que se necesita de forma anual, también la temperatura deseada, eso es bastante importante, la temperatura deseada del agua caliente. Y hay dos opciones de tomar los parámetros aquí en este caso. Una, indicarle nosotros en febrero y agosto, que como les comentaba son meses contrarios respecto a la posición de la Tierra con respecto a la posición del Sol. Son meses contrarios, entonces tenemos que indicarle la temperatura de agua caliente. Sin embargo, estos datos también se pueden sacar a partir de los datos climáticos mediante un algoritmo integrado dentro de Tisol. ¿Listo? Y los periodos de operación. Entonces, si estamos, por ejemplo, en verano, pues naturalmente no habría necesidad o una especial necesidad de agua caliente sanitaria. Únicamente la necesitaríamos para los meses de invierno, para los meses fríos. ¿Listo? Entonces, también se puede, digamos, determinar cada uno de los meses en los cuales es necesario o no el agua caliente. Bueno, el agua caliente, sí, el agua caliente de parte del sistema térmico. Bien, entonces ahorita sí nos vamos a adentrar un poco ya dentro del diseño del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el lugar en donde estamos, cambiar los datos climáticos. ¿Cuál es el icono que me cambia los datos climáticos? Este que tengo acá, que aparecen unas nubes como delante de un sol, donde me dice clima. Al hacer clic en ellos, por defecto el software viene ubicado en Berlín. Sin embargo, pues nosotros no lo queremos ubicar en Berlín. Para este ejemplo lo vamos a ubicar en la Ciudad de México. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo queremos realizar? Entonces, para cambiar los datos climáticos tenemos que hacer clic en selección. De nuevo, para los que tengan algún acercamiento con PVSol, cuando yo voy a seleccionar los datos climáticos, él me abre una interfaz que se llama Meteosyn, que es la que me enlaza los datos climatológicos de Meteonon con PVSol, con el software. En este caso pasa exactamente lo mismo. Dentro de Tisol viene embedido Meteosyn, que me enlaza los datos climatológicos de Meteonon con todos los datos que se necesitan para la simulación, que necesita para la simulación Tisol en concreto. Entonces voy a hacer clic en selección. Al hacer clic en selección, él me abre la interfaz de datos climáticos, que es esta que tengo acá. Para los que tengan el acercamiento con PVSol, es exactamente la misma que nosotros teníamos anteriormente en PVSol. Es exactamente la misma. Y si vamos a usar, por ejemplo, Geotisol, vamos a usar exactamente la misma interfaz, ¿sí? Meteosyn es común para todos. Entonces la vamos a utilizar en la Ciudad de México. Yo lo había hecho con la Ciudad Universitaria, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Listo. Hago doble clic sobre ella y hago clic en aceptar. Al igual que en PVSol, nosotros podemos interpolar los datos climáticos. Notarán ustedes que bueno, hay varias estaciones meteorológicas nada más en la Ciudad de México, entonces es posible que si nosotros lo queremos no sobre la ciudad universitaria, sino en otro lugar cercano, pero que también tome los datos climáticos de otra estación meteorológica cerca, se pueden interpolar. ¿Listo? Ya estamos en la ciudad universitaria, me indica en grados la latitud y la longitud, cuál es la suma de radiación global, que es bastante buena, naturalmente. Porcentaje de radiación difusa.
la temperatura media del exterior y la temperatura más baja a lo largo de todo el año de observación que vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a aceptar estos datos. Ya tenemos dispuestos los datos climáticos. Ya podemos hacer uso del asistente de dimensionamiento. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a este icono que aparece como el colector, el tanque y una regla, que es el asistente de dimensionamiento. Entonces dentro del asistente de dimensionamiento, él nos va a extraer los datos climáticos que nosotros ya le indicamos que necesitábamos, que son los de la UNAM en Ciudad de México. ¿Listo? Nos vamos a ir al siguiente paso. Digamos, esos únicamente son valores, bueno, nombres de la configuración que ya le indicamos anteriormente, variante 1. El siguiente paso es determinar cuáles son las cargas que yo necesito. Siempre me va a colocar por defecto agua caliente sanitaria y yo le indico si quiero o no calefacción. En este caso, si requiero calefacción. ¿Listo? Nos va a pedir los datos acerca del consumo. Entonces, por ejemplo, yo no tengo la posibilidad de determinar cuál va a ser la demanda en litros anual que yo necesito para mi sistema, bueno, que tiene la casa en cuanto a agua caliente. Entonces, eso también se puede determinar en función de las personas que habitan en la casa. Entonces, se conoce el consumo. Si yo lo conozco, me va a preguntar, es la demanda diaria media de agua caliente. Si yo no lo conozco, simplemente le puedo indicar cosas que son bastante comunes. ¿Cuál es el número de personas que habitan en la casa? Entonces, en esta casa habitan 4 personas. Si existe una recirculación a través del campo de colectores o no. En este caso no existe una recirculación, no se toman del agua del sifón esa agua para reutilizarla en agua caliente sanitaria, no existe recirculación. ¿Cuál es la temperatura deseada del agua caliente? Yo no la necesito tan caliente, necesito únicamente de 40 grados. ¿Cuál es la historia de la temperatura del agua fría? Entonces también me indica cuál es la temperatura en agosto. Entonces, en este caso, la vamos a dejar los que tienen por defecto, 8 grados para febrero y 12 grados para el mes de agosto. ¿Listo? Ahora nos vamos a calefacción. En calefacción, ¿cuál es la superficie para calentar? Son 4 personas que habitan en un apartamento relativamente pequeño de 65 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Y cuál es el tipo de calefacción que debe ser aplicada? ¿Cuál es el tipo de radiador? Si es suelo radiante o si es un radiador regular, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un radiador regular, la demanda térmica en términos de potencia, vamos a dejar en 4 kilovatios, ¿listo? Y continuamos. Ya le agregamos todo lo referente a calefacción y todo lo referente a agua caliente sanitaria. Ahora nos vamos para el campo de colectores. Entonces, naturalmente, estos sí deben ser datos que yo conozca. ¿Cuál es el ángulo de inclinación, por ejemplo, del tejado donde van a estar dispuestos mis colectores? Entonces, mi ángulo de inclinación son de 20 grados. ¿Y hacia dónde están dispuestos los colectores? Lastimosamente no se puede hacer, digamos, de forma continua. Siempre se debe hacer con cierto paso. Entonces, pueden estar al este y al suroeste, que se encuentra a 45 grados del este, sí, del este con respecto al sur. ¿Listo? Entonces siempre los pasos van a ser de 45 grados. Suroeste siempre van a ser de 45 grados. Digamos que esa es una limitante que tiene el asistente de dimensionamiento, pero que también nos ayuda a agilizar un poco un proceso de diseño o un proceso de cotización de un tipo de sistemas de estos. ¿Listo? Entonces lo vamos a ubicar, dado que estamos en Ciudad de México, lo vamos a ubicar directamente hacia el sur, que es donde la radiación en general va a ser mayor para el hemisferio norte. Si estuviéramos en el hemisferio sur, lo ubicaríamos óptimamente en el norte. ¿Cuál va a ser la tubería, la longitud de la tubería en el edificio, en el interior del edificio y la ubicación de la tubería en el exterior, cuando los colectores ya entran hacia el edificio? Entonces podemos agregarle aquí las distancias, creo que 16 y 2 metros están bastante bien. Naturalmente, ¿cuál va a ser el tipo de colector utilizado? Este es el mismo que yo tenía preconfigurado en opciones, entonces el SunPower de esta referencia. Y continuamos. Entonces, ¿cuál va a ser la fracción solar a la cual yo le quiero apuntar? ¿Listo? ¿Cuánto de la energía térmica demandada tiene que ser suplida por el campo de colectores y no por la caldera? ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle un 20%.
y continuamos. Aquí notarán ustedes que me aparecen pues diferentes tipos de depósitos. ¿Listo? Entonces, diferentes capacidades de depósitos de 200 litros, de 400 litros, de 800 litros y este de 320 litros. ¿Listo? También me pide indicarle cuál va a ser el tipo de caldera que vamos a utilizar. En este caso, una caldera de gas de 17 kilovatios para suplir carga térmica tanto del agua caliente como de la calefacción. Creo que esta está bastante bien. Sin embargo, al hacer yo clic en, bueno, al permitirle al software realizar la simulación con cada uno de estos colectores, él lo va a hacer, él lo hace de manera muy burda. El asistente de misionamiento lo hace de manera muy burda. Entonces toma un valor inicial de número de colectores y lo comienza a disminuir esto para cada uno de estos tipos de depósitos de almacenamiento. Entonces lo mejor es fijar uno. Entonces vamos a dejar el de 400 y el que queda por defecto, el de 320 litros. Y continuamos. Y en este caso, él me va a realizar la simulación. Me la realiza con el depósito intermedio de 400 litros para calefacción. Él lo que hace es iterar varias veces el número de colectores necesarios para este tipo de sistema y en función también de la carga térmica que indicamos para llegar a la fracción solar que queremos. Entonces, por ejemplo, con dos colectores, bueno, la carga fue bastante pequeña, naturalmente. Con dos colectores llegamos a una fracción solar de superior al 35%. Y con uno, para el depósito de almacenamiento de 400 litros, llegamos a una sutilmente superior al 20%, que es la que necesitamos. Entonces, para este sistema, que es bastante pequeño, necesitaríamos únicamente un colector de la referencia de SunPower que ya vimos. ¿Listo? Y aquí es donde me genera esta gráfica. Si nosotros hubiéramos agregado el resto de depósitos en función del depósito, pues también me hubiera aumentado o disminuido el número de colectores. Entonces aquí tenemos la fracción solar para cada uno de los colectores. Entonces, para dos colectores tendríamos una fracción solar de 36% y para uno tendríamos una fracción solar del 21%. ¿Listo? El grado de uso del sistema y el número de colectores para la solución que tenemos de acuerdo a la fracción solar que le pusimos. Si nosotros nos devolviéramos un poco y no le pusiéramos una fracción solar de 20, sino de 50, por ejemplo, y volviéramos a hacer la simulación, naturalmente se necesitarían más, una mayor cantidad de tanto capacidad de almacenamiento. Noten que aquí ya no era de 400, sino de 2000 litros el depósito y una mayor cantidad de colectores. Entonces él realiza la iteración y demora un poco, porque lo hace, como les comentaba, lo hace de manera muy burda. Hace la simulación completa con 8 colectores, por ejemplo, y de ahí se va para arriba o para abajo en función de la fracción solar que dio resultado. Aquí lo realizó con 2, de una fracción solar poco superior al 35%, pero como la fracción solar objetivo era de 50, él va a ir aumentando ese valor. ¿Listo? Aquí con 3 colectores de un poco superior a 50, con 4 ya dio muy superior a 50, ¿sí? Entonces, él me indica que para una fracción solar de 50%, necesitamos en este caso no un colector, sino 3 colectores. Y eso es efectivamente la gráfica que me arroja. ¿Sí? Grado de uso del sistema 33%, 53% de fracción solar y 3 colectores de los SunPower de la referencia que indicamos. Bien, digamos que a mí me gusta esta configuración y hago clic en adoptar. Entonces él inmediatamente me cambia la configuración. El SunPower que teníamos no era de placa plana, sino de tubos de vacío, por eso me cambia, como se indica acá, la configuración, me agrega el depósito de inercia, en este caso, contrario al sistema que teníamos, no tiene un intercambiador de placas, sino que tiene uno de serpentín integrado en el tanque, una válvula de 3 vías a la salida de la calefacción, ¿sí? Para que, digamos, el agua que le ingresa al campo de colectores pues sea un poco menor, tenga una temperatura mayor, porque pues viene de la salida de la calefacción, ¿sí? Que no sea directamente agua de red.
Para eso funciona el depósito de inercia. Y bien, ya teniendo todos nuestro sistema y calculado con el asistente de dimensionamiento, el siguiente paso es realizar la simulación. Ya no necesito nada más. Si nosotros hiciéramos aquí, por ejemplo, clic, pues simplemente me va a abrir todas las opciones para la calefacción. Si hiciera aquí clic, me va a abrir todas las opciones para agua caliente sanitaria. Y estos pues no me van a aparecer nada porque no hemos hecho aún la simulación. Entonces, al hacer clic en la calculadora, podemos realizar toda la simulación. Y aquí, para cada uno de los días del año y de las horas del día, naturalmente, podemos ver la temperatura en cada uno de los elementos. ¿Listo? Estarán ustedes acá que cuando pasan las horas, va cambiando la temperatura del colector porque le llega menos irradiancia. Y se realiza la simulación durante todo un año. Entonces, miren la fecha en la parte inferior izquierda. Esa es la fecha en la cual se encuentra en estos momentos y se va a demorar considerablemente si yo realizo pues la visualización de temperatura a lo largo de cada uno de los elementos dentro del sistema. Quito la visualización para que la simulación se haga de forma un poco más acelerada. Y listo, ya tengo la configuración del sistema, puedo mirar el informe del proyecto, entonces el informe, al igual que en PVisual, pues puede ser exportable en un PDF. En este caso no tiene la posibilidad de exportarse dentro de un Word, como para ser modificado. Y este es el informe, que es bastante sencillo. Entonces vamos a ver qué contiene el informe. Contiene la potencia en colectores instalada, la superficie naturalmente instalada, esta superficie bruta, es decir, no tiene en cuenta la interdistancia de cada uno de los colectores uno con respecto al otro. Cuál va a ser la irradiancia en el colector de acuerdo a los datos climáticos. Esos son los datos de ahorro. Como pudieron observar, nosotros usamos una caldera de gas, entonces él siempre me va a comparar eso con respecto a la caldera de gas y con respecto al poder calorífico superior o inferior, dependiendo de cómo lo pusimos en las opciones. Tenemos una fracción solar de agua caliente de 88% y una fracción solar de calefacción de 21% para un total del 55%. Listo, vamos a ver cuánto es lo que nosotros nos vamos a ahorrar finalmente por la instalación del sistema. Los datos climáticos, de dónde se sacaron, la latitud y la longitud de los datos climáticos de la ciudad universitaria, de la UNAM en Ciudad de México. Agua caliente sanitaria, el consumo medio diario en metros cúbicos. Nosotros digamos que la demanda generalmente la calcularon en litros. La temperatura deseada de salida, 40 grados para el agua caliente sanitaria. El perfil de carga, eso es importante. Usamos la casa unifamiliar con punta en la mañana. Yo lo tengo así por defecto porque generalmente, digamos, como costumbre se tiene, pues, usar, bueno, que la demanda fuera en las horas de la mañana, previo a irse al trabajo o al colegio. Bueno. Temperatura del agua fría. También se extrajo desde los datos climáticos, 16 grados en febrero, 17,5 en agosto, toma los extremos de la ubicación de la Tierra con respecto al Sol. La recirculación, si existe, no sé, la posibilidad de recircular el agua del sifón, que cae por el sifón dentro de nuestro sistema térmico o no. Todo esto se colocó dentro del sistema dentro del asistente de diseño, el asistente de dimensionamiento. ¿Y cuál fue nuestra carga de calefacción? ¿Cuál fue la temperatura estándar en el exterior en el cual se necesitó, obviamente, el sistema de calefacción? Y las temperaturas del proyecto, 60 grados de ingreso y 40 grados de retorno. ¿Listo? Bueno, aquí todas digamos, las características de los elementos dentro de nuestro sistema. Entonces tenemos el circuito del colector, el depósito de calefacción, el depósito bivalente, la calefacción auxiliar, qué tipo de caldera estábamos utilizando. Y a lo largo de todo el año de cálculo, pues cuáles fueron la energía necesaria para el sistema y el consumo energético total. Entonces, pues notarán ustedes que la radiación, al menos en los datos climáticos que utilizamos, fue bastante constante a lo largo del año. Sin embargo, pues existe una mayor demanda en los meses, pues,
llamémoslo en el hemisferio norte de invierno. Eso no propiamente es invierno, pero se puede asemejar a las bajas temperaturas, en donde se necesita una mayor demanda de tanto agua caliente como de calefacción. Y bien, ese es nuestro informe. Este es el gráfico que pues me parece bastante diciente en cuanto a la eficiencia económica, y casi que es el único que se puede exportar en ese sentido. Y es que, bueno, él pone los precios por defecto. Notarán ustedes que no varíe ninguna de esas características, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la gráfica negra? La gráfica negra es lo que, ¿por qué inician cero? Porque inicialmente, pues yo ya invertí ya hice la inversión inicial y él me tiene que dar un retorno a lo largo de los meses de observación. ¿Listo? Y ese retorno tiene que cruzarse con la gráfica azul, que la gráfica azul es la cuenta bancaria. Entonces, si yo hubiera dejado la plata, el dinero quieto en la cuenta bancaria, él me hubiera dado un interés del 6,33%, entonces él me hubiera generado un poco más, ¿sí? Si la gráfica negra se encuentra por encima del azul al final del periodo de observación, naturalmente esto es una inversión que vale la pena. Si no se encuentra por encima, sino que la que se encuentra por encima es la azul, pues entonces hubiera sido más eficiente en términos económicos que nosotros hubiéramos dejado la plata quieta o invertirla en otra cosa con un interés del 6,33%. ¿Listo? Bajamos un poco. Estas son, bueno, las conexiones del sistema y obviamente el flujo energético en cada paso, cuánta energía se pierde por diferentes factores. Entonces, por ejemplo, tenemos una radiación de la superficie para una bueno, potencial energía de 9.549 kilovatios, pero tenemos pérdidas por óptica también. El punto 2, que es la energía del campo de colectores, ¿cuánto me sale a partir de ahí? Y cuántas son las pérdidas en cada uno de los elementos y flujos de agua de un lado para otro. ¿Listo? Ese es el glosario de cada una de los parámetros en la parte superior. Y ya tenemos finalizado nuestro diseño. ¿Listo? ¿Qué parámetros se pueden cambiar desde la parte económica? Entonces, desde la parte económica son bastante sencillos, ¿sí? Noten ustedes que no se puede variar mayor cosa. Se puede variar el tiempo de vida, hacia cuánto yo quiero que mi producción sea efectivamente rentable, cuánto es mi interés del capital, ¿sí? Cuánto yo dejo de captar por invertir en este sistema, cuál es el capital, el interés de reinversión, cuánto yo dejo de captar por una inversión de ese dinero por tenerlo, pues invertirlo ya en este sistema, el costo específico del combustible, eso en metros cúbicos, eso depende, es de cuál fue la energía primaria que utilizamos, si utilizamos diésel, si utilizamos gas, si utilizamos biogás, si utilizamos pellets, bueno, sea cual sea la energía, la fuente de energía térmica que empleamos, cuál es el costo de él. Todo esto se da en términos de volumen, obviamente va a cambiar si la energía primaria varía. ¿Y cuál es el costo específico de la energía eléctrica? En este caso, pues, no es muy diciente colocarlo, porque no tenemos un ahorro en términos de energía eléctrica al no usar ni una resistencia ni una bomba de calor, por ejemplo, que sí tiene pues un consumo de este tipo de energía. La energía de la red, cuánto aumenta a lo largo del periodo de observación, todo esto en una tasa anual, y cuáles son los costos de operación en función de la inversión inicial, cuáles van a ser los costos de operación. Si miramos las inversiones, podemos colocar aquí el total de las inversiones o podemos colocar cierta cantidad de lo que me cuesta la instalación en general por metro cuadrado de colectores. ¿Listo? Tenemos 3 colectores, entonces ahí él hace la relación entre este dinero y los metros cuadrados que tengo instalados y me da una inversión total. Se generan subsidios por el uso de este tipo de energías. Hay bastantes países que tienen subsidios para este tipo de energías. Puede ser un subsidio en términos absolutos de dinero, puede ser un subsidio también en función del campo de colectores, del área de campo de colectores que tenemos. Tenemos bonificaciones, entonces, ¿cuánto importo yo en precios por energía durante todo el periodo de observación? La duración de los pagos, entonces, ¿cuánto dejo yo de gastar en dinero por la energía térmica generada y cuál va a ser la duración de esa duración, de esos pagos que me ahorro?
¿Y cuál va a ser la adaptación? ¿Cuál es el porcentaje de cambio en el año durante todo el periodo de observación? Los costos de operación, ¿cuál va a ser en valores porcentuales por año? ¿Cuál va a ser el valor que tengo que reinvertir para la operación natural del elemento? En ahorros, ¿cuál va a ser el ahorro en términos energéticos, térmicos, por el rendimiento solar? Todo esto en términos de energía. ¿Y cuál va a ser el ahorro de combustible? Como les comentaba anteriormente, proporcional a la energía primaria que empleamos y al poder calorífico que tiene intrínseco pues esta energía. El financiamiento externo se pueden colocar hasta tres créditos con capital externo y él me calcula automáticamente cuál va a ser bueno, en función del capital externo y el plazo, los años sin devolución y la tasa anual, pues cuál va a ser eso en réditos a lo largo de todo el periodo de observación y a lo largo de la duración del crédito. Y finalmente tenemos el gráfico resultado, donde aquí tenemos pues la gráfica que les comentaba dentro del informe, la rentabilidad del activo, cuál va a ser la rentabilidad del activo en función de todos los precios que nosotros le indicamos anteriormente, la duración de amortización, cuándo llego yo al punto de equilibrio con respecto a una reinversión que tuviera que hacer, cuál es el retorno del capital. Este periodo de amortización, ¿a qué es proporcional? Es proporcional al interés del dinero quieto. ¿Listo? Proporcional al interés del dinero quieto. Entonces, en este periodo, en 9,4 años, noten ustedes que 9,4 se encontraría como por acá, que no cruza nunca ninguna gráfica. Este 9,4 años es cuánto tiene que durar para que mi inversión ya sea rentable con respecto a tener el dinero quieto. El periodo del retorno del capital es cuánto tiene que durar para que yo retorne por los ahorros energéticos que tengo por el uso de este tipo de sistemas en dinero absoluto. No tiene en cuenta intereses ni nada de eso. Y el interés que me aparece acá, que es del 6,33%, es el interés que yo tengo que tener en un negocio alternativo para el cual esa plata sea igual de eficiente al final del periodo, ¿sí? Para la inversión que yo hago en el sistema térmico. Esta es la tasa interna de retorno modificada, él la calcula a partir de todos los parámetros, el 6,33%. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo ese dinero y lo quiero invertir en un fondo de inversión y el fondo de inversión me da el 5%, yo ya puedo tener la certeza a partir de este análisis económico de que es más rentable colocar mi sistema solar térmico. Si me ofrece el 8%, ya va a ser más rentable invertir en el fondo de inversión. Eso es lo que me indica a mí la tasa interna de retorno modificada y puede ser también parámetro de decisión hacia dónde invertir el dinero. Bien, entonces, con este pequeño ejercicio ya podemos ver el informe y cada una de las gráficas dentro del proyecto. Con este pequeño ejercicio damos por finalizado el webinar del día de hoy. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda en particular acerca de la simulación, acerca del software, cuáles son de pronto los costos del software. ¿Quieren realizar la pregunta? Tienen espacio para abrir el micrófono perfectamente y aquí estamos dispuestos a responderle la pregunta de cada uno. Vale, de todas formas, este webinar está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y cualquier otra pregunta adicional, pues lo pueden nos pueden preguntar a nuestros correos. El correo de la empresa es info@solsta.co. Nos preguntan, ¿el software tiene coeficientes de ensuciamiento? Lastimosamente, bueno, digamos que como les comentaba, las opciones de configuración en general son un poco limitadas. No existe una variable que me pueda considerar el soiling dentro de este tipo de sistemas. ¿Listo? Entonces, por el momento no se encuentra la opción de configurar el soiling en Tizol. ¿Cuánto vale el software? El software, permítanme un segundo, tiene un costo de 895 euros. A tasa de cambio del día se te realiza la cotización.
¿Cómo funciona la licencia del software? La licencia del software no es algo que se pague de manera anual, sino que la licencia del software es de manera vitalicia. Sino que, pues naturalmente, ustedes pueden observar en la esquina superior, me aparece a mi nuevo proyecto, TISOL 2018 R4. ¿Qué quiere decir el R4? Constantemente, a lo largo de, pues, después de la salida en vivo de una versión, van saliendo varios releases. En cada release, pues pueden venir correcciones o adición de nuevas características dentro del software. Cuando ustedes realizan la compra del software, ustedes tienen derecho a actualizaciones gratuitas durante 6 meses. ¿Sí? Después de esos 6 meses, ustedes pueden pagar una anualidad que corresponde al 18% del valor del software. Sin embargo, eso es totalmente opcional. Si ustedes se quieren quedar con la versión que tienen, después de los 6 meses del software, pueden realizarlo. Perfecto. Nos preguntan que si tenemos software para fotovoltaico on-grid y off-grid. Sí, el software que nombré constantemente a lo largo del webinar se llama PVSol, PVSol Premium. Y ese software es para diseño de sistemas fotovoltaicos dentro de nuestro canal de YouTube, que se los puedo compartir ahora. Existen varios videos en los cuales pueden observar cada una de las características, cómo funciona sus características gráficas para la parte 2D, para la parte 3D, bueno, etcétera. Y ese es el tipo de software que tenemos disponible. Recordarles que desde Solsta estamos haciendo un curso virtual certificado en PVSol Premium. Tiene una duración de 9 horas, es totalmente virtual. Para, si alguno de ustedes está interesado, se puede inscribir. Y tenemos todos nuestros canales abiertos de pago para que lo puedan realizar. Nos pregunta Héctor Jarquín. Me conecté un poco tarde, pero tengo una duda. ¿El software hace un balance entre caldera y los colectores o se considera la caldera a 100%? Sí, como te comentaba anteriormente, la caldera siempre va a estar al 100%. No hay, digamos, una modulación de la caldera, pero tú le puedes colocar diferentes configuraciones de control, como por ejemplo la histéresis que les comentaba dentro del rango de temperatura que se necesita. Entonces, que no esté simplemente siempre al 100% cuando baje un poco la temperatura, sino que espere cierta cantidad de grados Kelvin para que pueda iniciar y que supere la temperatura óptima del depósito cierta cantidad de Kelvin para que pueda apagarse. Tener esa histéresis para que no esté prendiendo y apagándose en todo momento. Pero sí, siempre va a estar funcionando al 100%, no se puede modular. Por favor, envíame la información. Claro que sí, te la vamos a enviar esa información y pues los links del webinar ya subí en YouTube para que estén muy pendientes de todo. Les voy a compartir también la página web de la empresa. Es www.solsta.co, en donde tienen la posibilidad de estar al pendientes de todos los webinars que tenemos en los próximos meses. Vamos a tener uno disponible el mes de marzo acerca de una introducción pequeña a PVSol, que es el sistema de simulación de sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid. Y el mes de abril vamos a tener un webinar sobre el manejo básico de Yotisol, la versión 2020, que es un software para el diseño de sistemas con bombas de calor, para que estén muy pendientes también acerca de este webinar. Comentarles que dentro de nuestro blog es www.solsta.com.co, pueden encontrar mucha información acerca de cuáles son los estándares técnicos, por ejemplo, de la CREC 030 aquí en Colombia para conectarnos a la red, cómo van a ser el beneficio económico que vamos a obtener a partir de la energía que le entreguemos a la red, cómo se funcionan cada una de esas tarifas. Encuentran mucha información acerca del campo de la energía solar fotovoltaica en general. Meteosyn es open source, no, lastimosamente no. Sí, ese es un software que viene embebido y eso naturalmente pago por parte de Valenti.
para cada uno de sus software de simulación, para Yotisol, Tisol y Pivisol en sus dos versiones. También escribirnos a nuestro WhatsApp 322, bueno, más 57 322 785 5209 por si tienen alguna duda o necesitan alguna cotización de cada uno de los software de Valentin. Y bien, muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día. Bien.